Buenos días, amigas y amigos de la Escuela de Ciencia Política y también de otras universidades y otros lugares que me escuchan el día de hoy. Quiero hablar hoy de un tema que se ha vuelto bastante complejo en los últimos días y que, como internacionalista de la Universidad de San Carlos, mi nombre es Pablo Rangel, yo soy profesor en la Escuela de Ciencia Política, soy graduado de la carrera de Relaciones Internacionales. Considero y consideramos con varios y varias colegas que es necesario aclarar algunos aspectos acerca de este tema que se ha vuelto complejo y que también está rodeado de una serie de malentendidos que es necesario explicar, que es la Agenda 2030. Esa pregunta surgió en los últimos días, ¿no? ¿Qué es la Agenda 2030? ¿De qué trata esto de la Agenda 2030? Cuando lo escuchamos como internacionalistas nos damos cuenta que la Agenda 2030 es una serie de objetivos que se plantean por parte de la Organización de Naciones Unidas. Incluso en la misma Escuela de Ciencia Política se han hecho tesis acerca de estos temas, de cómo el Estado de Guatemala ha cumplido o no ha cumplido, o cómo está tratando de implementar algunas medidas alrededor de estos objetivos del desarrollo sostenible. Es una historia también que trae larga data, desde los años 60 la Organización de Naciones Unidas está velando por el desarrollo en el mundo, aunque es una tarea bastante compleja y difícil, y que con el tiempo también se va volviendo una serie de malentendidos que finalmente generan una reacción que es negativa. Pero ¿qué son, verdad? ¿Qué es esta Agenda 2030? Entonces ahora quiero mostrarles el día de hoy de qué trata todo este tema, ¿no? Entonces, para compartir un poco con ustedes acerca de estos objetivos, por acá está la Agenda 2030. La Agenda 2030 son 17 objetivos del desarrollo sostenible que fueron planteados por la Organización de Naciones Unidas, y la Organización de Naciones Unidas está conformada por todos los países y su Asamblea General. En el año 2015 fue abierta la ratificación. ¿Y cuáles son estos objetivos? Pues son bastante concretos con relación a las problemáticas que se viven en el mundo. Primero está el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Es decir, es una agenda de desarrollo, ¿no? Una agenda que atiende a todos los problemas que se viven ahora en el mundo, que la humanidad está enfrentando y que se han agudizado incluso con la pandemia del COVID-19. Quiero mostrarles también cómo es que Guatemala se ve influenciada por esta agenda y cómo es que también es algo positivo para el país en términos del desarrollo que se puede tener. ¿Qué ha pasado en Guatemala en los últimos años? Y nos vamos a encontrar con que hay una situación bastante compleja por la pandemia del COVID-19. Como ustedes sabrán, en el año 2020 la desnutrición se dispara en el país, se triplica. ¿Por qué? Pues por toda la situación del confinamiento, por la situación de los alimentos y por esta crisis que vive la humanidad y que vive el país de manera bastante severa. Eso genera una desnutrición altísima y Guatemala para entonces entre uno de los países con el índice más alto de desnutrición en el mundo. Por acá ustedes pueden ver que dice la desnutrición en Guatemala, y Guatemala es actualmente el sexto país del mundo con peores índices de malnutrición infantil. Esto significa una condena para las niñas y niños que crecen en el país porque más adelante no van a encontrar los medios para su desarrollo, ¿no? Es decir, no tienen ese empuje inicial en sus vidas, ¿no? Y las niñas, como nosotros sabemos, son las personas que más sufren esto, ¿no? Eso es la parte y el sector de la sociedad que están condenadas a vivir en la mayor pobreza, en la mayor desnutrición y en el mayor desamparo. Y es que existe muchas teorías de la conspiración, ¿no? Y estas hablan acerca de un nuevo orden mundial, de cómo nos van a dominar una élite internacional, cómo van a forzar a las sociedades a entrar a una manera de pensamiento dominada por algunas agendas y algunos personajes. Puedo decirles que son teorías de la conspiración, ¿no? La teoría de la conspiración tiene una característica esencial, y es que parten de un miedo infundado y sobre la ausencia de datos y de hechos concretos. Otras cosas, ¿no? Incluso el uso de algún tipo de hormona para dominar a la sociedad, o estos señalamientos que se hacen alrededor de la Agenda 2030 no tiene sentido y no tiene lugar. Obviamente
podrá haber, ¿verdad?, grupos que buscan eso en el mundo, pero en concreto esta agenda no va por ahí. El mismo gobierno de Guatemala en el periodo del Partido Patriota, en el periodo fugaz del Partido Patriota, pues aprueba esta agenda en el año 2015. Guatemala es de los países que la han aprobado, y por acá quiero mostrarles qué países no la han aprobado. Y como ustedes se darán cuenta, los países que no lo han aprobado son regularmente los países que viven bajo regímenes dictatoriales. Yo se los voy a mostrar por acá para que ustedes tengan idea de qué países son los que están y los que no están en esta visión del desarrollo. Los países que no lo han firmado: está Arabia Saudita, Armenia, Benín, Birmania, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Gambia, Irak, Kazajstán, Corea del Norte, Corea del Sur, Laos, Macedonia, Moldavia, Nicaragua, Nigeria, Siria, Yemen y Zambia. Es decir, de América Latina, solamente Nicaragua, Chile y Ecuador no lo han ratificado, mientras que todos los demás países sí lo han hecho. Entonces es parte de esta dinámica internacional, ¿no?, que también nos muestra cómo algunos países, pues, que van caminando hacia una visión diferente, un poco aislacionista del mundo, pues se decantan por este tipo de perspectivas de la realidad, ¿no?, que son perspectivas bastante desinformadas, diría yo, ¿no? Entonces, para finalizar, pues solo quiero dejar en sus mentes, ¿no?, la idea de esta Agenda 2030 como algo que no es peligroso, algo que no puede ser utilizado como un argumento para desacreditar a ningún partido político. Pues finalmente son los objetivos del Estado, ¿no? Es decir, el Estado de Guatemala tiene como una de sus responsabilidades velar por el desarrollo del país, velar porque la sociedad viva en mejores condiciones, y esto lo podrá hacer acompañándose de una agenda internacional que, pues, le brinde cooperación y también le brinde asistencia técnica, y que logre de cierta manera solucionar estas problemáticas que solo por nuestros recursos no las podremos hacer. Entonces, que tengan un feliz día y fue un gusto saludarlos.